En la exclusiva mansión de Salamanca, Madrid, 18 niñeras han huido despavoridas en 6 meses. Todas juraron que jamás volverían. ¿Qué pueden estar haciendo 2 niñas de apenas 8 años para aterrorizar a mujeres adultas, hasta el punto de hacerlas correr llorando por las calles de Madrid? Isabel e Isidora, gemelas de rostros angelicales y ojos que esconden secretos más oscuros que la noche, guardan un dolor tan profundo que lo han convertido en un arma letal contra cualquiera que intente acercarse a su corazón roto. Pero cuando Lucía Serrano Ábalos toca el timbre de la mansión y declara con voz firme: «Soy la mujer que no va a marcharse en la primera semana», algo cambia para siempre. Esta mujer de mirada penetrante y pasado misterioso parece inmune a las trampas infantiles, hasta que descubre que las niñas esconden algo mucho más siniestro que simples travesuras, un secreto familiar que podría destruir para siempre a una de las familias más poderosas de Madrid. Y cuando Lucía encuentra el vídeo grabado en el teléfono de Isabel, cuando escucha las palabras desgarradoras que la niña susurra a medianoche, se da cuenta de que no está enfrentando a 2 pequeñas rebeldes, sino a 2 almas destrozadas que cargan con una culpa que podría matarlas desde adentro. ¿Qué hicieron realmente Isabel e Isidora la noche que su madre murió? ¿Y por qué una simple muñeca antigua parece ser la clave de todo el horror que consume a esta familia? Si quieres descubrir el secreto más devastador que una familia española puede ocultar, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? El sonido de una maleta arrastrándose por el mármol resonaba por toda la mansión de fachada imponente en el barrio de Salamanca, Madrid. Era la 18ª vez en 6 meses. Los tacones de la niñera anterior repiqueteaban nerviosos mientras huía, temblando como una hoja al viento, jurando por todos los santos que jamás volvería a poner un pie en aquella casa maldita. Ricardo Llorente de la Vega, de 42 años, se pasaba la mano por los cabellos castaño oscuros, salpicados de canas prematuras, mientras intentaba desesperadamente convencer a la mujer de que reconsiderara su decisión. Sus ojos verdes, marcados por ojeras profundas de noches sin dormir, reflejaban una mezcla de frustración y desesperación que ya conocía demasiado bien. «Por favor, señorita García, le aseguro que mis hijas no son», comenzó a decir, pero sus palabras se cortaron abruptamente cuando 2 pequeñas figuras aparecieron en lo alto de la escalinata de mármol blanco. Isabel e Isidora, gemelas de apenas 8 años, descendían lentamente los escalones como 2 ángeles caídos. Isabel, con sus cabellos rubio oscuros perfectamente lisos enmarcando un rostro angelical de expresión demasiado seria para su edad, llevaba un vestido rosa pálido que contrastaba con la frialdad de sus ojos azul grisáceos. En su pequeña mano derecha sostenía con delicadeza una muñeca antigua de Toledo, de vestido encardido y mirada vítrea que parecía observar directamente al alma de quien la contemplara. Isidora, con sus rizos castaño claros danzando suavemente sobre sus hombros y sus ojos castaño verdosos, brillando con una mezcla de travesura y melancolía, se mantenía un paso detrás de su hermana gemela. Su vestido azul claro, adornado con un pequeño lazo blanco en el cabello, le daba un aire más frágil y emotivo que contrastaba con la firmeza inquebrantable de Isabel. «Adiós, señorita García», dijo Isabel con una voz dulce como la miel, pero cargada de una madurez antinatural que heló la sangre de la niñera. Isidora completó la despedida con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Los fantasmas de esta casa no perdonan a nadie que no comprenda nuestro dolor». Ricardo sintió un escalofrío recorrerle toda la espina dorsal. No era la primera vez que aquella muñeca aparecía en escenas extrañas y perturbadoras, pero aquella noche había algo diferente, algo que lo llenaba de una inquietud profunda e inexplicable. Él mismo la había visto apenas días antes, perfectamente colocada dentro del cuarto de su difunta esposa Elena, una habitación que permanecía herméticamente sellada desde el trágico accidente automovilístico que se la había llevado para siempre hace ya 2 años. ¿Cómo diablos podía estar la muñeca ahora en las manos de su hija? ¿Y por qué Isabel usaba la palabra fantasmas delante de una completa extraña? ¿Por qué hablaba de nuestro dolor con esa madurez desgarradora que no debería existir en una niña de 8 años? El silencio pesado y asfixiante que se había apoderado del recibidor
fue quebrado únicamente por el sonido seco de la puerta principal, cerrándose con un golpe definitivo, sellando así una desistencia más en la larga lista de cuidadoras que habían huido despavoridas de aquella mansión. Completamente solo y sintiéndose más perdido que nunca, Ricardo encaró a sus hijas que lo observaban fijamente con una intensidad que lo ponía profundamente incómodo. Sus pequeños rostros mostraban una mezcla de inocencia infantil y conocimiento adulto que le resultaba absolutamente descorazonadora. ¿Vosotras abristeis el cuarto de vuestra madre?, preguntó con voz tensa, sintiendo como si cada palabra fuera un cristal cortándole la garganta. Ninguna de las dos respondió. Solo hubo un silencio eterno, pesado como una losa de mármol. Isabel esbozó una sonrisa enigmática que no pertenecía a una niña, mientras Isidora lo miraba con una expresión que oscilaba peligrosamente entre la culpa más absoluta y el desafío más rebelde. Había secretos enterrados en aquellos ojos infantiles, secretos que Ricardo temía descubrir, pero que necesitaba conocer desesperadamente. Fue precisamente en ese instante de tensión máxima que la campanilla de la entrada sonó, rompiendo el hechizo que parecía mantener a toda la familia suspendida en el tiempo. Ricardo abrió la puerta con manos temblorosas y se encontró con una mujer de estatura mediana, mirada penetrante como un láser, y cabellos grisallos recogidos en un moño firme que le daba un aire de autoridad indiscutible. «Soy Lucía Serrano Ábalos», dijo con una voz clara y firme que no admitía réplica, «la mujer que no va a marcharse en la primera semana». Sus ojos oscuros brillaron con una determinación que Ricardo no había visto en ninguna de las anteriores candidatas. Las gemelas se miraron entre sí, completamente incrédulas ante la seguridad y firmeza de aquella mujer desconocida. Y fue en ese preciso instante, como si hubiera sido orquestado por fuerzas sobrenaturales, que la muñeca se escurrió de las manos de Isabel y cayó al suelo con un estallido seco que resonó por todo el recibidor como un disparo. El rostro pintado de la muñeca antigua, ahora con una grieta que le atravesaba la mejilla derecha, parecía sonreír. Una sonrisa siniestra y conocedora que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración durante unos segundos eternos. La cámara mental del espectador se congela en la imagen perturbadora de la muñeca agrietada, sonriendo desde el suelo de mármol. ¿Qué diablos está sucediendo realmente en aquella mansión de Salamanca? ¿Qué secretos oscuros esconden dos niñas de 8 años? ¿Y por qué una simple muñeca parece ser la clave de todo el misterio que envuelve a la familia Llorente? La mañana siguiente amaneció gris y fría en Madrid, con esa bruma característica que envuelve los tejados del barrio de Salamanca como un sudario. Lucía Serrano Ábalos llegó al comedor de la mansión completamente preparada para enfrentar cualquier tipo de sabotaje o trampa que las gemelas hubieran podido planear durante la noche. Su experiencia le había enseñado que los niños traumatizados eran capaces de las travesuras más elaboradas cuando intentaban proteger su dolor. Lo que encontró la dejó momentáneamente sin aliento. La mesa de caoba estaba impecablemente preparada. Flores frescas de jazmín en un jarrón de cristal, cubiertos de plata perfectamente alineados con precisión militar, servilletas de lino blanco dobladas con elegancia, y 3 vasos llenos hasta el borde con lo que parecía ser leche fresca. Todo tenía la apariencia de un desayuno de revista de decoración, pero había algo extraño flotando en el aire. Un aroma dulzón y artificial, que no combinaba en absoluto con la frescura matutina del ambiente. Lucía, con sus 58 años de experiencia cuidando niños difíciles, reconoció inmediatamente las señales de una trampa cuidadosamente orquestada. Cuando se acercó a la cafetera de porcelana francesa y se sirvió una taza humeante de café puro, el primer sorbo le reveló la verdad. Alguien había despejado generosas cantidades de sal gruesa en el azucarero, vertido vinagre blanco en la jarra de leche y cubierto el recipiente de galletas María con una película plástica casi invisible que las hacía incomibles. Isabel e Isidora estaban sentadas en sus respectivas sillas, vestidas con sus camisones de algodón blanco bordado, fingiendo inocencia, mientras observaban atentamente cada movimiento de la nueva niñera. Sus ojos brillaban con esa mezcla de expectativa y ansiedad que solo los niños que planean travesuras pueden mostrar. Esperaban, casi conteniendo la respiración, el primer gesto de revolta, el primer grito de indignación,
la primera señal de que habían conseguido quebrar la paciencia de otra cuidadora más. Pero Lucía, en lugar de enfurecerse o mostrar cualquier signo de molestia, simplemente sonrió con una serenidad que desarmó completamente a las pequeñas conspiradores. «Qué curioso», dijo con voz calmada mientras tomaba otro sorbo del café amargo. «Yo nunca tomo azúcar en el café, y tampoco suelo beber leche por las mañanas». El plan perfecto se desmoronaba ante sus ojos. Las gemelas se miraron entre sí con una mezcla de confusión y frustración que rayaba en lo cómico. Todo su elaborado sabotaje matutino había resultado completamente inútil por una simple casualidad del destino. Pero fue el microtremor en el rostro pálido de Isidora lo que delató la ansiedad creciente. En un impulso nervioso, la niña llevó su vaso de leche a los labios, olvidando por completo que ella misma había vertido vinagre en el contenido. El líquido ácido tocó su lengua y la reacción fue inmediata. Tosió violentamente y escupió el líquido por toda la mesa, mirando a su hermana gemela con ojos llenos de furia y traición. «Isabel, dijiste que solo era para ella», gritó Isidora con lágrimas de rabia comenzando a formar en sus ojos castaño verdosos. Lucía se levantó con movimientos pausados y deliberados, acercándose a la niña que seguía tosiendo. Con una delicadeza que no esperaban, tomó la pequeña mano temblorosa de Isidora entre las suyas, cálidas y firmes. «Ven conmigo, cariño», dijo con voz suave pero autoritaria. «Vamos a enjuagar esa boca y a cepillar esos dientes. Y después me vas a contar exactamente por qué elegisteis vinagre en lugar de limón para vuestra pequeña broma». Isidora se quedó completamente paralizada. ¿Cómo podía aquella mujer desconocida estar tan absolutamente tranquila y serena después de haber descubierto su sabotaje? ¿Por qué no gritaba como las otras? ¿Por qué no las amenazaba con contárselo a su padre? Mientras subían por la escalinata de mármol hacia el cuarto de baño principal, Isabel corrió sigilosamente hasta su habitación y colocó la muñeca antigua de Toledo sobre la poltrona de terciopelo verde, donde Lucía tenía la costumbre de sentarse a leer por las tardes. La colocó con cuidado, asegurándose de que los ojos de vidrio apuntaran directamente hacia la puerta de entrada. Cuando regresaron del cuarto de baño, Lucía encontró la muñeca allí, inmóvil como una centinela silenciosa, con su mirada vítrea clavada en un punto fijo. Sin mostrar sorpresa o miedo, la tomó entre sus manos con cuidado, como si fuera un tesoro frágil, y dijo con voz firme pero cargada de emoción: «¿Sabes lo que significa realmente esta muñeca, Isabel?». La niña se estremeció visiblemente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, pero su rostro angelical se mantuvo pétreo, sin revelar ninguna emoción. El silencio se extendió entre ellas como una cuerda tensa a punto de romperse. Lucía acarició suavemente los cabellos de porcelana de la muñeca, notando cada detalle de su confección artesanal, cada pequeña imperfección que la hacía única. «Para algunas personas», continuó con voz pausada, «ella es solamente un juguete antiguo, una reliquia sin importancia, pero para otras, para aquellas que realmente comprenden su historia, es un secreto que nunca se dice en voz alta, un secreto que puede destruir o sanar, dependiendo de quién lo guarde». El rostro de Isabel se oscureció gradualmente, como si una nube hubiera pasado por delante del sol. Sus ojos azul grisáceos se llenaron de una sombra profunda y perturbadora que no debería existir en una niña de 8 años. Se acercó a Lucía hasta quedar a apenas centímetros de su rostro y susurró con una voz tan baja que parecía un soplo de viento helado: «Si hablas de la muñeca, desaparecerás como todas las otras». La amenaza infantil flotó en el aire como una promesa siniestra, cargada de un conocimiento terrible que las palabras no podían expresar completamente. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la serenidad en su rostro mientras guardaba cuidadosamente la muñeca en el armario de la habitación. Algo terrible había sucedido en aquella casa, algo que 2 niñas de 8 años cargaban como un peso mortal en sus pequeños corazones. Y Lucía Serrano Ábalos estaba decidida a descubrir la verdad, sin importar las consecuencias. Aquella tarde de octubre, mientras las hojas doradas del otoño madrileño danzaban melancólicamente frente a las ventanas de la mansión, Ricardo intentaba concentrarse en los informes financieros de su empresa desde su despacho de caoba y cuero, pero su mente, como un péndulo descontrolado,
Regresaba una y otra vez a las palabras inquietantes que Lucía le había susurrado esa misma mañana, mientras las niñas desayunaban. Sus hijas no están siendo malas, señor Llorente. Están pidiendo ayuda a gritos, pero nadie las está escuchando realmente. ¿Qué había querido decir con eso? ¿Qué tipo de ayuda podían necesitar dos niñas que lo tenían todo? Una mansión espectacular, la mejor educación privada de Madrid, juguetes importados, vacaciones en la Costa Brava. Ricardo se pasó la mano por los cabellos castaño oscuros, sintiendo el peso de una culpa que no sabía nombrar. Al otro lado de la casa, en el silencio casi sepulcral de la habitación de Isabel, Lucía realizaba un descubrimiento que le helaría la sangre en las venas. Mientras ordenaba la ropa de la niña en el armario de madera blanca, encontró un cuaderno escondido bajo el colchón de la cama, entre las sábanas de algodón bordado con florecitas rosas. Era un cuaderno común de tapas azules, del tipo que usan los estudiantes de primaria, pero su contenido era cualquier cosa menos infantil. Con la meticulosidad de una detective experimentada, Lucía lo hojeó página por página, sintiendo cómo cada renglón la sumergía más profundamente en un abismo de dolor y desesperación que no debería existir en el corazón de una niña de 8 años. La primera página contenía una lista escalofriante titulada Operaciones especiales contra las enemigas. Cada entrada estaba escrita con la letra cuidadosa y redonda típica de una estudiante aplicada. Operación Azúcar Salado. Éxito. Señorita Martínez lloró y se fue. Operación Muñeca Asombrada. Éxito. Señorita López gritó y corrió. Operación Susurros Nocturnos. Éxito. Señorita García no durmió en 3 noches. Operación Leche Vinagrada. Fracaso. Lucía no se inmutó. Operación Amenaza Directa. Resultado pendiente. Cada ítem estaba marcado meticulosamente con una E de éxito o una F de fracaso, como si se tratara de un plan militar diseñado por una mente infantil, pero ejecutado con la frialdad de un adulto resentido. Pero fue en la última página del cuaderno donde Lucía encontró algo que la dejó completamente sin aliento. Allí, escrita con una letra temblorosa y manchada por lo que parecían ser lágrimas secas, había una frase suelta que le atravesó el corazón como una daga. Nada funciona porque mamá sigue muerta, y es culpa nuestra para siempre. Las manos de Lucía temblaron mientras guardaba el cuaderno con el cuidado que se reserva para las reliquias sagradas, pero su investigación no había terminado. Sobre la mesita de noche de madera clara, medio oculto entre libros de cuentos infantiles y lápices de colores, había un teléfono móvil antiguo con la pantalla agrietada, pero que aún funcionaba. Con dedos temblorosos, Lucía abrió el dispositivo y navegó por sus contenidos. La galería estaba prácticamente vacía, excepto por un único vídeo grabado apenas 3 semanas atrás. El archivo tenía una duración de apenas 2 minutos, pero esos 120 segundos contenían más dolor del que cualquier adulto debería presenciar jamás. La imagen temblorosa y pixelada mostraba a Isabel en su habitación, a altas horas de la madrugada. La niña estaba sentada en el suelo de mármol frío, abrazada a la muñeca antigua de Toledo, meciéndose adelante y atrás como si intentara consolarse a sí misma. Sus ojos azul grisáceos estaban hinchados de tanto llorar, y su voz quebrada repetía una letanía desgarradora que se clavaba en el alma como cristales rotos. Perdón, mamá, fue culpa mía. Perdón por no obedecer. Perdón por gritar. Perdón por hacer que salieras enfadada de casa. Perdón por no ser una niña buena. Si no hubiéramos peleado contigo, si hubiéramos hecho caso, tú seguirías aquí con nosotras. Lucía sintió como si alguien hubiera vaciado todo el oxígeno de la habitación. Aquello ya no era una simple travesura infantil o un comportamiento rebelde típico de niñas malcriadas. Era dolor puro, transformado en una culpa tóxica que estaba envenenando lentamente el corazón de 2 criaturas inocentes. Era un secreto terrible que las gemelas habían estado guardando como un cáncer silencioso, escondiéndolo incluso de su propio padre, el único adulto que les quedaba en el mundo. Cuando Isabel e Isidora regresaron de sus clases de piano en el conservatorio y encontraron a Lucía esperándolas en el corredor principal, algo en la expresión de la mujer les hizo saber inmediatamente que todo había cambiado para siempre.
Lucía se acercó a Isabel con pasos lentos y deliberados, como si se aproximara a un animal herido que podría huir en cualquier momento. Sus ojos oscuros se fijaron en los azul grisáceos de la niña, con una intensidad que no admitía mentiras ni evasivas. «Vi tu vídeo, Isabel», dijo simplemente, con una voz tan suave como firme. El rostro angelical de la niña se descompuso instantáneamente, perdiendo todo rastro de color como si hubiera visto un fantasma. Sus pequeñas manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y por primera vez en muchos meses, la máscara de frialdad y control que había construido tan cuidadosamente se resquebrajó por completo. Isidora, que había estado observando el intercambio con creciente alarma, arrugó los ojos con confusión y pánico. «¿Qué vídeo?», preguntó con voz aguda, casi gritando. «Isabel, ¿de qué está hablando? ¿Qué vídeo?». Lucía permaneció en silencio durante varios segundos eternos, permitiendo que el peso de la revelación se asentara en el ambiente como una losa de mármol. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo, interrumpido únicamente por el sonido distante de la puerta principal abriéndose, indicando que Ricardo había llegado más temprano de lo habitual de la oficina. Los pasos del hombre resonaron por el recibidor de mármol, acercándose inexorablemente hacia donde se desarrollaba aquella confrontación silenciosa, pero devastadora. Isabel, presa del pánico más absoluto, corrió hacia su habitación con las mejillas bañadas en lágrimas que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Sus pequeños pies descalzos golpearon el suelo de mármol mientras huía como si la persiguieran todos los demonios del infierno. El sonido seco de la puerta de su habitación cerrándose de golpe resonó por toda la casa como un disparo, seguido inmediatamente por el clic metálico del pestillo siendo corrido desde adentro. Del otro lado de la puerta cerrada, Isidora se quedó parada en el corredor, con lágrimas de confusión y terror comenzando a rodar por sus mejillas sonrosadas. Su voz era apenas un murmullo quebrado cuando se dirigió a Lucía. Ella nunca quiso que nadie supiera lo que pasó aquella noche. Tiene tanto miedo de que papá nos odie como odiaba a mamá antes del accidente. Lucía se acercó a la puerta cerrada de la habitación de Isabel y se arrodilló junto a la madera blanca, poniendo la palma de su mano contra la superficie fría, como si pudiera transmitir consuelo a través del contacto. «¿Qué fue lo que pasó realmente aquella noche, Isabel?», preguntó con voz suave pero firme, apenas lo suficientemente alta para que la niña pudiera escucharla desde el otro lado. Y desde las profundidades de la habitación, entre sollozos ahogados que parecían brotar desde el fondo del alma, llegó una respuesta que confirmaría todas las sospechas más terribles de Lucía. «Fue nuestra culpa, todo fue nuestra culpa». Apenas 3 días después de aquel descubrimiento devastador, Ricardo insistió en llevar a las niñas a la reunión familiar anual en honor a las festividades de San Isidro, el patrón de Madrid. Era la primera vez en muchos meses que las gemelas saldrían juntas para un evento público, y Ricardo esperaba desesperadamente que un poco de normalidad familiar pudiera comenzar a sanar las heridas invisibles que parecían estar desangrando lentamente a su familia. La casa de los abuelos paternos en el exclusivo barrio de Chamartín estaba decorada con banderines rojos y amarillos, mantones de Manila colgados en las paredes, y el aroma a rosquillas de San Isidro flotaba desde la cocina como un abrazo perfumado de la tradición madrileña. Era el tipo de celebración que Elena, su difunta esposa, siempre había adorado con una pasión que rayaba en lo infantil. Isabel e Isidora llegaron vestidas como 2 perfectas chulapitas madrileñas, con sus trajes regionales de falda de lunares, mantones bordados y flores de clavel rojo adornando sus cabellos peinados en moños bajos. A simple vista, parecían 2 pequeñas madrileñas sacadas directamente de una postal vintage, la personificación viviente de la tradición española. Pero por debajo de aquellos disfraces festivos, la tensión fermentaba como vino agrio. Isabel mantenía su rostro angelical congelado en una sonrisa que no alcanzaba sus ojos azul grisáceos, mientras sus pequeños puños se cerraban y abrían nerviosamente bajo los pliegues de su falda. Isidora, por su parte, mordía compulsivamente el interior de su mejilla hasta el punto de hacerse sangre, un tic nervioso que había desarrollado desde el accidente de su madre. El salón principal de la casa estaba repleto de tíos, primos, abuelos y amigos de la familia.
todos congregados alrededor de mesas cubiertas con manteles de encaje blanco y cargadas con jamón ibérico, queso manchego, tortilla española y botellas de vino de Rioja que brillaban como rubíes líquidos bajo la luz de las lámparas de araña. Entre las risas nerviosas, los brindis nostálgicos y el tintineo constante de copas y cubiertos, la conversación fluía en esa mezcla característica de español castizo y murmullo familiar que define las reuniones madrileñas. Pero fue precisamente en medio de aquel ambiente aparentemente festivo que se desató la catástrofe emocional que cambiaría todo para siempre. Doña Mercedes de la Vega, la abuela paterna de las gemelas, una mujer de 72 años con el cabello blanco perfectamente ondulado y vestida con un traje de chaqueta negro que llevaba como una armadura, había estado bebiendo vino tinto desde media tarde. Sus ojos, normalmente astutos y calculadores, tenían ese brillo vidrioso que delata el exceso de alcohol y la lengua suelta que viene con él. Mientras observaba a sus nietas picotear distraídamente sus platos de jamón y aceitunas, la mujer se inclinó hacia su cuñada y, en lo que pretendía ser un susurro discreto, pero que resultó ser perfectamente audible para todos los presentes, dejó escapar las palabras más venenosas que jamás habían sido pronunciadas en aquella casa. Si esas niñas hubieran obedecido a su madre aquella noche, Elena todavía estaría viva, pero no, tenían que hacer una pataleta por un baño. Y mira lo que pasó. El efecto fue instantáneo y devastador. El salón completo se sumió en un silencio tan absoluto que se podía escuchar el tic-tac del reloj de péndulo en la esquina. Los adultos se miraron entre sí con una mezcla de horror y fascinación morbosa, como espectadores de un accidente de tráfico del que no pueden apartar la mirada. Isabel se quedó completamente inmóvil, sus pequeños nudillos blancos aferrándose al borde de la mesa con tal fuerza que sus uñas dejaron pequeñas marcas en el mantel de lino. Su rostro angelical se había transformado en una máscara de mármol, pero sus ojos azul grisáceos ardían con un fuego que no debería existir en una niña de 8 años. Isidora, por su parte, mordió el labio inferior con tal violencia que una gota de sangre apareció en la comisura de su boca. Sus ojos castaño verdosos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar, como si llorar fuera admitir la culpa que la estaba devorando desde dentro. Lucía, sentada discretamente en una esquina y observando la escena con la atención de un halcón, se dio cuenta inmediatamente del terremoto emocional que se había desatado. Intentó levantarse para intervenir, para proteger de alguna manera a aquellas dos criaturas que acababan de recibir el golpe más cruel que un adulto puede infligir a un niño. La confirmación pública de su culpa más secreta y dolorosa, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, irreversible como una copa de cristal rota. Isabel se levantó de su silla con movimientos mecánicos como una muñeca de cuerda, y su voz cortó el silencio como una cuchilla de afeitar cuando gritó con toda la fuerza de sus pequeños pulmones. Fue por nuestra culpa. Todo el mundo lo sabe. Mamá está muerta porque nosotras fuimos niñas malas. El sonido de los tenedores cayendo sobre los platos de porcelana resonó por todo el salón como una lluvia de metal, y todos los ojos se clavaron en las gemelas con esa mezcla de horror y curiosidad que caracteriza a los humanos cuando presencian el sufrimiento ajeno. La abuela Mercedes intentó desesperadamente recomponer la situación, sus mejillas arrugadas sonrojándose de vergüenza tardía. «Niñas, yo no quise decir», comenzó a balbucear, pero sus palabras sonaban huecas y patéticas. Ricardo se había quedado completamente pálido, como si hubiera visto un fantasma. Sus ojos verdes se movían frenéticamente entre sus hijas y su madre, sin conseguir procesar completamente la magnitud de lo que acababa de presenciar. ¿Cómo era posible que sus pequeñas hijas hubieran estado cargando con semejante peso durante 2 años enteros? ¿Cómo no se había dado cuenta de que se estaban culpando por la muerte de Elena? Sin esperar respuesta ni explicación, las gemelas corrieron hacia la salida del salón, atravesando el patio interior de la casa que estaba iluminado por decenas de farolillos de papel que colgaban como estrellas artificiales en la noche madrileña. Sus pequeños pies golpeaban las piedras del suelo mientras huían de las miradas acusadoras y los murmullos de lástima que ya comenzaban a llenar el aire como una plaga de langostas. Lucía las siguió inmediatamente,
su corazón latiendo con la fuerza de un martillo neumático, mientras corría detrás de aquellas dos criaturas que acababan de tener su secreto más doloroso expuesto ante el mundo entero, como una herida infectada. Las encontró en el jardín trasero, entre los rosales que Elena había plantado años atrás, y que ahora florecían sin ella. Isabel había caído de rodillas sobre la hierba húmeda, aferrándose a la muñeca antigua de Toledo que había llevado escondida bajo su mantón durante toda la noche. Su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos que la desgarraban desde dentro. Isidora estaba de pie junto a ella, con los brazos colgando a los costados como los de una muñeca rota, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas mientras repetía en un susurro quebrado: «No podemos más, Lucía. Si supieras realmente lo que hicimos aquella noche, también nos odiarías. Todo el mundo nos odia cuando sabe la verdad». El rostro pintado de la muñeca de Toledo reflejaba la luz temblorosa de las velas que decoraban el jardín, como si se burlara silenciosamente del desespero infantil. Sus ojos de vidrio parecían brillar con una malicia propia, como si supiera secretos que las palabras no podían expresar. Lucía se acercó a las niñas con movimientos lentos y cuidadosos, como si se aproximara a dos pajaritos heridos, que podrían salir volando en cualquier momento. Su voz era apenas un susurro cuando finalmente se arrodilló entre ellas y preguntó: «¿Qué pasó realmente aquella noche, niñas? ¿Qué es lo que os está comiendo el corazón desde hace tanto tiempo?» Isabel levantó su rostro hinchado de lágrimas, sus ojos azul grisáceos brillando con un dolor tan profundo que parecía un pozo sin fondo. Su voz era apenas un hilo de voz cuando finalmente susurró las palabras que habían estado envenenando su alma durante 2 años enteros. «Si te lo digo, si te cuento lo que hicimos realmente, nuestra familia se romperá para siempre, y papá se irá como se fue mamá, y nos quedaremos completamente solas en este mundo tan grande y tan frío». La mañana siguiente al devastador escándalo de San Isidro, amaneció gris y pesada en Madrid, como si la propia ciudad hubiera absorbido el dolor de la familia Llorente y lo devolviera en forma de nubes plomizas que presagiaban tormenta. Ricardo había pasado la noche entera despierto en su despacho, bebiendo brandy y contemplando fotografías de Elena mientras intentaba procesar la magnitud de lo que había presenciado. Sus hijas pequeñas, sus 2 tesoros más preciados, habían estado cargando con un peso mortal durante 2 años enteros, y él, cegado por su propio dolor, jamás se había dado cuenta. Lucía, por su parte, había tomado una decisión que cambiaría el curso de todo. Era hora de romper las cadenas doradas que mantenían a Isabel e Isidora prisioneras en su mansión de mármol y culpa. Era momento de mostrarles que existía un mundo diferente, un mundo donde el dolor no se escondía detrás de cortinas de seda, sino que se compartía, se abrazaba, se sanaba en comunidad. «Hoy vamos a mi casa», anunció mientras las gemelas desayunaban en silencio, aún vestidas con los camisones blancos que las hacían parecer 2 ángeles caídos. «Quiero enseñaros algo importante». Isabel e Isidora se miraron con una mezcla de curiosidad y temor. En 2 años, jamás habían salido de los confines de su barrio privilegiado de Salamanca, excepto para ir al colegio privado o a las casas de otros familiares adinerados. El mundo exterior era un misterio tan lejano como la superficie de la luna. El viaje en metro desde Salamanca hasta Lavapiés fue como descender a otro planeta. Las niñas, acostumbradas al silencio acolchado de los coches de lujo, observaron fascinadas el bullicio del transporte público, trabajadores inmigrantes hablando en idiomas que no reconocían, estudiantes universitarios con mochilas gastadas, ancianas cargando bolsas de tela repletas de verduras del mercado, músicos ambulantes tocando melodías nostálgicas que hacían eco en los túneles subterráneos. Cuando emergieron en la estación de Lavapiés, el contraste fue absolutamente sobrecogedor. Las calles eran estrechas y empedradas, bordeadas por edificios de ladrillo rojizo, con balcones de hierro forjado, donde colgaba la ropa tendida como banderas multicolores de la supervivencia cotidiana. Los muros estaban decorados con grafitis que contaban historias de lucha y esperanza, y cada esquina albergaba pequeños cafés donde el aroma del café torrefacto se mezclaba con especias traídas de países lejanos. Las gemelas caminaban como si estuvieran explorando un país extranjero, sus ojos absorbiéndolo todo,
Los niños jugando fútbol con una pelota desinflada en una plaza diminuta, los vecinos gritándose saludos desde ventanas opuestas, las señoras mayores intercambiando bolsas de compras y chismes en la puerta de una carnicería halal que olía a cordero y comino. «Aquí», dijo Lucía señalando un edificio de 4 plantas con la fachada desconchada, pero llena de macetas con geranios rojos. «Aquí he vivido durante 30 años». El pequeño piso de Lucía en un tercero sin ascensor era el polo opuesto a la mansión de Salamanca. 2 habitaciones pequeñas, una cocina diminuta donde apenas cabían 2 personas y un salón comedor donde cada centímetro había sido aprovechado con la sabiduría de quien conoce el valor real del espacio. Pero había algo en aquel hogar modesto que la mansión jamás había tenido. Calidez humana, recuerdos vivos, la sensación tangible de que allí se había vivido, amado, llorado y sanado durante décadas. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, dibujos de niños que Lucía había cuidado a lo largo de los años, plantas que crecían en macetas recicladas y libros apilados en estanterías improvisadas que hablaban de una vida dedicada a aprender y crecer constantemente. Mientras tomaban chocolate caliente casero servido en tazones de barro pintado a mano, Lucía se acercó a un aparador antiguo y extrajo una caja de hojalata decorada con motivos florales. Sus manos, curtidas por años de trabajo doméstico, temblaron ligeramente mientras la abría con el cuidado reservado para los tesoros más preciados. De dentro de la caja emergieron cartas amarillentas por el paso del tiempo, atadas con cintas de terciopelo azul, y una fotografía en sepia de una mujer joven con ojos bondadosos y sonrisa melancólica. La mujer de la foto tenía los mismos rasgos que Lucía, pero había en su rostro una juventud y una esperanza que el tiempo había matizado con sabiduría y dolor. «Yo también tenía 8 años cuando la perdí», dijo Lucía con voz firme pero cargada de una emoción profunda que había aprendido a domesticar pero nunca a eliminar completamente. Sus dedos acariciaron el cristal que protegía la imagen de su madre, como si pudiera transmitir amor a través del contacto. Isabel la miró con ojos enormes, como si hubiera visto un milagro. Por primera vez en su corta vida, se encontraba frente a un adulto que comprendía realmente su dolor, no desde la teoría o la compasión ajena, sino desde la experiencia propia, cruda y sangrante. «¿Y también pensaste que era tu culpa?», preguntó en un susurro casi inaudible, su voz quebrándose en cada palabra como cristal pisoteado. Lucía no respondió inmediatamente. Se tomó su tiempo, degustando el chocolate que sabía a canela y remembranzas, permitiendo que el silencio se llenara de significado. Cuando finalmente habló, sus palabras cayeron en el corazón de las niñas como semillas en tierra fértil. «La culpa es un truco que usa el dolor para mantenernos prisioneros, cariñas. Es un fantasma que se alimenta de nuestro amor y lo transforma en veneno, pero los fantasmas desaparecen cuando encendemos la luz de la verdad. Y la verdad es que los accidentes ocurren porque la vida a veces es cruel e impredecible, no porque 2 niñas pequeñas hagan travesuras o tengan una pataleta». Isidora se enjugó discretamente las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas sonrosadas, pero su corazón latía tan fuerte que creía que todos podían escucharlo. La esperanza era un sentimiento tan extraño después de 2 años de culpa tóxica que casi le dolía físicamente sentirla crecer en su pecho. «Si te contamos todo lo que pasó realmente aquella noche», preguntó con una voz tan pequeña que parecía la de una criatura perdida en el bosque, «¿te quedarás con nosotras? ¿No te irás como todas las otras?». La pregunta flotó en el aire tibio del pequeño salón, como una súplica desesperada, cargada con todo el abandono y el terror al rechazo que 2 niñas de 8 años podían concentrar en unas pocas palabras. Antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de pasos en la escalera del edificio las alertó de que alguien subía hacia el 3er piso. Los pasos eran familiares, masculinos, y se detuvieron precisamente frente a la puerta del piso de Lucía. Ricardo había seguido discretamente el rastro de su familia perdida, guiado por una mezcla de preocupación paterna y curiosidad desesperada. Durante más de 1 hora había estado esperando en la calle, observando el edificio desde una cafetería cercana, debatiéndose internamente entre el respeto por la privacidad de sus hijas
y la necesidad urgente de comprender qué estaba sucediendo realmente en sus vidas. Finalmente la preocupación había vencido a la prudencia. Cuando tocó suavemente a la puerta, su corazón latía con la misma ansiedad de un adolescente en su primera cita. Lucía abrió la puerta y se encontró con Ricardo de pie en el rellano, con el cabello revuelto y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. Había oído la conversación a medias desde el pasillo, fragmentos de palabras que se clavaban en su conciencia como alfileres ardientes. ¿Contar qué?, preguntó con una voz que intentaba sonar casual, pero que traicionaba el terror puro que sentía ante la posibilidad de conocer finalmente la verdad completa. Sus ojos verdes se movían nerviosamente entre las caras de sus hijas, buscando desesperadamente alguna pista sobre el secreto que lo estaba matando lentamente desde dentro. Las gemelas se encogieron instantáneamente, como flores cerrándose ante la amenaza de una tormenta. El progreso emocional de toda la mañana parecía evaporarse en segundos ante la presencia de su padre. Isabel, con lágrimas frescas comenzando a formar en sus ojos azul grisáceos, murmuró con una voz rota que contenía todo el terror del mundo: si papá sabe la verdad, si sabe realmente lo que hicimos, nos dejará también, y entonces no tendremos a nadie en todo el mundo. Aquella noche, la mansión de Salamanca se sumió en un silencio tan espeso que parecía tener vida propia. Las luces tenues del salón principal proyectaban sombras danzantes sobre los muebles de caoba y terciopelo, creando un ambiente que oscilaba entre lo solemne y lo apocalíptico. Ricardo, Lucía, Isabel e Isidora se habían reunido en un círculo informal sobre la alfombra persa, como si fueran a celebrar un ritual ancestral de confesión y absolución. Las manos de Ricardo temblaban mientras servía té de manzanilla en tazas de porcelana que habían pertenecido a Elena. Cada gesto estaba cargado de nerviosismo y anticipación, como si fuera un condenado a muerte esperando la lectura de su sentencia. Sus ojos verdes, enrojecidos por el insomnio y la ansiedad, no podían mantenerse quietos, saltando constantemente entre los rostros de sus hijas pequeñas, buscando desesperadamente alguna pista sobre lo que estaba a punto de descubrir. Lucía, sentada con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre su regazo, irradiaba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión eléctrica que llenaba el aire. Había vivido suficientes confesiones familiares a lo largo de su carrera como para saber que los momentos previos a la revelación de secretos profundos eran siempre los más dolorosos, cuando la verdad pugnaba por emerger, pero el miedo aún la mantenía prisionera. Las gemelas estaban acurrucadas una junto a la otra en el sofá de terciopelo verde, sus pequeños cuerpos temblando ligeramente a pesar del calor que proporcionaba la chimenea encendida. Isabel sostenía la muñeca antigua de Toledo contra su pecho, como si fuera un escudo protector, mientras Isidora se aferraba al brazo de su hermana, con una desesperación que hablaba de años de secretos compartidos y dolor silencioso. «Quiero que me escuches sin interrumpir, papá», dijo Lucía con una voz firme pero gentil, estableciendo las reglas de aquel tribunal improvisado. «Lo que vas a oír te va a doler más de lo que puedes imaginar, pero necesitas escuchar cada palabra con el corazón abierto, no con el juicio». Ricardo asintió con movimientos mecánicos, aunque cada fibra de su ser gritaba de terror ante lo que estaba a punto de descubrir. Se pasó las manos por el cabello castaño oscuro, un gesto nervioso que había heredado de su propio padre y que aparecía siempre en los momentos de máxima tensión. Isabel respiró profundamente, como un nadador preparándose para sumergirse en aguas peligrosas. Cuando finalmente comenzó a hablar, su voz era apenas un hilo quebrado, pero cada palabra caía en el silencio del salón como gotas de ácido sobre metal. «Aquella noche, la noche en que murió mamá, peleamos con ella», y sus ojos azul grisáceos se clavaron en los de su padre, buscando desesperadamente algún signo de comprensión o perdón. «Llevábamos 3 días sin bañarnos porque queríamos que nos comprara los patines nuevos que habíamos visto en el Corte Inglés. Pensábamos que si nos portábamos muy mal ella cedería y nos los compraría». Los ojos de Ricardo se agrandaron hasta parecer platos de porcelana. El aire en sus pulmones se había convertido en plomo líquido, pesado e imposible de procesar. ¿Qué tipo de pelea?», logró articular con una voz que sonaba como papel de lija. Isidora tomó el relevo.
sus lágrimas corriendo libremente mientras las palabras salían de ella como sangre de una herida abierta. Le dijimos cosas horribles, papá. Le gritamos que la odiábamos, que era la peor madre del mundo, que ojalá tuviéramos otra mamá que nos comprara lo que queríamos. Isabel incluso le tiró el cepillo de pelo cuando mamá intentó peinarnos para el baño. La revelación cayó sobre Ricardo como una avalancha. Sus manos se aferraron a los brazos del sillón con tal fuerza que sus nudillos se volvieron completamente blancos, como si necesitara anclarse físicamente a algo sólido para no ser arrastrado por la marea emocional que amenazaba con ahogarlo. Isabel continuó con voz cada vez más quebrada. Mamá empezó a llorar. Nunca la habíamos visto llorar así, como si le hubiéramos roto el corazón en 1000 pedazos. Se sentó en su cama y lloró durante casi 1 hora, mientras nosotras seguíamos gritándole desde nuestro cuarto que no nos importaba si estaba triste. Y entonces, susurró Isidora con una voz que parecía venir desde el fondo de una tumba. Mamá se levantó, se limpió las lágrimas y nos dijo que iba a salir a comprar helado de chocolate para que nos calmáramos. Dijo que cuando regresara, íbamos a hablar como una familia y que todo se arreglaría. El silencio que siguió a esas palabras fue tan absoluto que se podía escuchar el latido del corazón de cada persona presente. Ricardo había dejado de respirar completamente. Su rostro había adquirido el color grisáceo de la ceniza y sus ojos verdes se habían llenado de un horror que no tenía palabras. Pero nunca regresó, concluyó Isabel con una finalidad que sonaba como el cierre de un ataúd. El teléfono sonó 2 horas después. Era la policía. Habían encontrado el coche de mamá estrellado contra un camión en la M30. Había llovido. La carretera estaba resbaladiza, y ella, no pudo terminar la frase. Las palabras se disolvieron en un llanto que parecía brotar desde las profundidades de su alma infantil, un sonido tan desgarrador que habría hecho llorar a las piedras. Todo este tiempo, murmuró Ricardo con una voz que sonaba como si hubiera envejecido 10 años en 10 minutos. ¿Todo este tiempo habéis estado pensando que fue vuestra culpa? Las gemelas asintieron al unísono, sus pequeños rostros contorsionados por una culpa que las había estado devorando desde dentro durante 2 años enteros. Era como contemplar 2 flores marchitándose por falta de perdón y comprensión. Fue culpa nuestra, papá, sollozó Isidora con una convicción desgarradora. Si hubiéramos sido niñas buenas, si hubiéramos obedecido, si no le hubiéramos hecho llorar, mamá no habría salido de casa furiosa y triste. No habría tenido el accidente, seguiría viva. Y tú no estarías tan solo, y nosotras no seríamos huérfanas de madre. Ricardo se levantó del sillón como un autómata y se acercó a sus hijas con pasos vacilantes. Su rostro era un poema de dolor puro, cada línea de expresión tallada por la comprensión tardía de lo que había estado sucediendo bajo su propio techo durante tanto tiempo. Fue entonces cuando Lucía intervino con una firmeza que cortó el aire como una espada. No fue vuestra culpa, niñas. Los accidentes de tráfico ocurren porque las carreteras están mojadas, porque otros conductores cometen errores, porque a veces la vida es cruel e impredecible, no porque 2 niñas pequeñas tengan una rabieta por unos patines. Pero Isabel se resistía a la absolución, aferrándose a su culpa como si fuera lo único que le daba sentido a la muerte de su madre. Pero si hubiéramos obedecido, ella estaría aquí. Si no hubiéramos sido tan malas. Lucía la abrazó con una fuerza que contenía 30 años de experiencia consolando corazones rotos. No, cariño. Escúchame bien. Ella salió de casa porque os amaba, incluso enfadada, incluso dolida por vuestras palabras. Su primer pensamiento fue haceros sonreír comprándoos helado. Su último acto como madre no fue ira, fue amor, amor puro y absoluto. Ricardo cayó de rodillas frente a sus hijas, abrazándolas con todo su cuerpo como si pudiera absorber todo su dolor y transformarlo en algo menos tóxico. El llanto que brotó de él era el de 2 años de soledad, incomprensión y oportunidades perdidas de sanar juntos como familia. Perdónadme, susurró contra los cabellos de sus hijas, su voz quebrada por el remordimiento. Perdonadme por no haber visto vuestro dolor. Perdonadme por haberos dejado cargar con este peso solas. Perdonadme por no haber sido el padre que necesitabais cuando más me necesitabais. El abrazo que siguió fue épico en su intensidad emocional. 3 corazones rotos fundiéndose en uno solo. 3 soledades encontrándose finalmente después de 2 años de vivir como extraños bajo el mismo techo de mármol frío. Lucía,
Observando la escena con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas curtidas, se acercó al aparador y tomó la muñeca antigua de Toledo. La sostuvo con ambas manos como si fuera un bebé, y dijo con una solemnidad que hizo que todos la miraran: «Mañana vamos a la Almudena. Allí vais a hablar con vuestra madre de verdad, y vais a devolver a esta muñeca su lugar correcto, junto a Elena, guardando sus secretos para siempre». Isabel levantó su rostro hinchado de lágrimas y miró la muñeca con una mezcla de terror y esperanza. ¿Y si mamá no nos perdona? ¿Y si su fantasma está enfadado con nosotras para siempre? La pregunta flotó en el aire como una última súplica desesperada, el miedo final de dos niñas que habían vivido demasiado tiempo con el terror de no merecer el perdón. La mañana del día siguiente amaneció especialmente gris y fría en Madrid, con esas nubes plomizas que parecen absorber todos los colores del mundo y devolverlos en tonos de melancolía. El viento otoñal agitaba los cipreses centenarios del cementerio de la Almudena, con una intensidad que sonaba como susurros de todos los secretos que allí yacían enterrados bajo mármol y tierra sagrada. Ricardo, vestido con su mejor traje negro de lana inglesa, caminaba lentamente por los senderos empedrados llevando un ramo de rosas blancas que había comprado en la floristería de la entrada del cementerio. Cada paso sobre las piedras desgastadas por décadas de lágrimas y despedidas resonaba como un latido de corazón amplificado en el silencio casi sepulcral del lugar. Isabel e Isidora, tomadas de la mano como dos pequeñas almas perdidas en el limbo, vestían sus mejores vestidos negros de terciopelo, los mismos que habían usado para el funeral de su madre 2 años atrás. Isabel sostenía la muñeca antigua de Toledo con una delicadeza reverencial, como si llevara los restos mortales de un santo, mientras Isidora cargaba una pequeña cesta de mimbre llena de violetas que habían recogido en el jardín de la mansión al amanecer. Lucía caminaba ligeramente detrás de la familia, respetando la intimidad de aquel momento pero manteniéndose lo suficientemente cerca para ofrecer apoyo emocional si fuera necesario. Su rostro reflejaba la serenidad de quien ha acompañado a muchas familias en sus procesos de duelo, pero también una emoción profunda que hablaba de su cariño genuino por aquellas dos criaturas que habían llegado a ocupar un lugar especial en su corazón de mujer sin hijos propios. El sonido distante de las campanas de la Catedral de la Almudena creaba una banda sonora solemne para aquella procesión familiar hacia la tumba de Elena Mendoza de Llorente, situada en una sección privilegiada del cementerio donde los mausoleos de mármol blanco brillaban como palacios en miniatura bajo la luz filtrada de las nubes. Cuando finalmente llegaron frente a la lápida de granito rosa adornada con querubines tallados a mano, el silencio se volvió tan denso que parecía tangible. La inscripción grabada en letras doradas rezaba: Elena Mendoza de Llorente, esposa amada, madre devota, 1985-2022. Tu amor vive eternamente en nuestros corazones. Pero fueron las palabras más pequeñas, grabadas en la parte inferior de la piedra, las que hicieron que las gemelas comenzaran a temblar. Madre perfecta que partió demasiado pronto. Isabel cayó de rodillas sobre la hierba húmeda que crecía alrededor de la tumba, su pequeño cuerpo sacudiéndose con sollozos que parecían arrancarle pedazos del alma. La muñeca de Toledo quedó depositada suavemente sobre sus piernas, mientras sus pequeñas manos se extendían hacia la lápida fría, como si pudiera tocar a su madre a través del mármol. «Perdónanos, mamá», susurró con una voz tan quebrada que las palabras parecían fragmentos de cristal. «Perdónanos por ser tan malas contigo, perdónanos por hacerte llorar, perdónanos por no obedecer cuando nos pediste que nos bañáramos, perdónanos por gritarte que te odiábamos cuando lo que queríamos era que nos compraras esos patines estúpidos». Isidora se arrodilló junto a su hermana gemela y, con movimientos rituales y solemnes, tomó la muñeca antigua y la colocó cuidadosamente sobre la superficie fría de la lápida. El vestido encardido de la muñeca se extendió sobre el granito como un sudario en miniatura, y sus ojos de vidrio parecieron cobrar vida propia bajo la luz cambiante de las nubes que se movían en el cielo. «Ahora sí puedes descansar en paz, mamá», murmuró Isidora con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas sonrosadas por el frío matutino. «Ya no estamos completamente solas. Lucía está con nosotras, y papá también está aprendiendo a estar otra vez».
La muñeca que tanto te gustaba se queda aquí contigo para siempre. Ricardo, que hasta ese momento había permanecido de pie como una estatua de sal, sintió que sus piernas no podían sostenerlo más. Se arrodilló junto a sus hijas sobre la hierba húmeda, sin importarle que el traje de lana se manchara o se arrugara. Por primera vez en 2 años, habló directamente con su esposa muerta, con una voz que temblaba de emoción contenida. Elena, mi amor, nuestras hijas han estado cargando con una culpa que no les pertenece. Yo tampoco supe cómo guiarlas después de perderte. Estaba tan perdido en mi propio dolor que no vi el suyo. Pero hoy estamos empezando de nuevo, como familia, como deberíamos haber hecho desde el principio. El aire pareció volverse más ligero, como si un peso invisible hubiera sido levantado de los hombros de todos los presentes. El viento que movía los cipreses cambió de dirección, llevándose consigo el aroma a tierra húmeda y trayendo un perfume sutil a jazmines, el mismo que Elena solía usar cuando estaba viva. Lucía, que había permanecido en silencio observando la escena con el respeto que merecían aquellos momentos de absolución familiar, sintió que su propia garganta se cerraba de emoción. En sus 30 años de experiencia cuidando familias rotas, pocas veces había presenciado un momento de sanación tan puro y profundo. De repente, el sonido de pasos sobre la gravilla del sendero los hizo voltear hacia atrás. Una figura familiar se acercaba lentamente entre las tumbas, caminando con la ayuda de un bastón de madera pulida y vestida completamente de negro. Era doña Mercedes de la Vega, la abuela paterna de las gemelas, que se aproximaba con los ojos enrojecidos y hinchados por una noche entera de llanto. Su rostro, normalmente altivo y controlado, estaba completamente descompuesto por el remordimiento y la vergüenza. El bastón repiqueteaba contra las piedras con un ritmo irregular que delataba su nerviosismo extremo. Cuando llegó hasta donde estaba la familia arrodillada, se detuvo a unos metros de distancia, como si no se sintiera digna de acercarse más. Sus labios temblaron varias veces antes de que pudiera articular palabra, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un hilo quebrado por la emoción. «Perdonadme», dijo, y las palabras parecían arrancadas de lo más profundo de su ser. «Perdonadme por las cosas horribles que dije en la fiesta de San Isidro. Perdonadme por culparos de algo que jamás fue vuestra responsabilidad. Yo también estaba perdida. También estaba loca de dolor por perder a Elena, y era más fácil culparos a vosotras que enfrentar mi propia impotencia ante la muerte». El shock fue inmenso. Isabel e Isidora se miraron entre sí, sus ojos llenos de una confusión que rayaba en la incredulidad. Durante 2 años, habían vivido con la certeza de que toda la familia las culpaba por la muerte de su madre. Y ahora, la mismísima persona que había verbalizado esa acusación, estaba pidiendo perdón. Lucía, sintiendo que era el momento apropiado para intervenir, se acercó a la anciana y la tomó suavemente del brazo. «A veces los adultos también nos equivocamos, doña Mercedes», dijo con una voz gentil pero firme. «El dolor nos hace decir cosas que no sentimos realmente. Lo importante es reconocer el error y pedir perdón cuando aún estamos a tiempo». Isabel se levantó lentamente del suelo, sus pequeñas piernas temblando por el frío y la emoción. Se acercó a su abuela con pasos vacilantes, como si se aproximara a un animal salvaje que podría atacar en cualquier momento. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó su rostro hacia la mujer mayor y preguntó con una voz pequeña pero cargada de sabiduría: «Si todos los adultos se equivocan a veces, abuela, ¿cómo sabemos en quién podemos confiar realmente?». La pregunta flotó en el aire matutino como una revelación profunda. Era la voz de una niña de 8 años, pero contenía la sabiduría de alguien que había aprendido demasiado pronto que el mundo de los adultos estaba lleno de imperfecciones, mentiras y corazones rotos que a menudo lastiman sin querer a quienes más aman. Doña Mercedes se arrodilló con dificultad hasta quedar a la altura de sus nietas, ignorando el dolor en sus rodillas artríticas. Tomó las pequeñas manos de Isabel entre las suyas, arrugadas por la edad y la pena, y dijo con una sinceridad desgarradora: «Puedes confiar en aquellos que admiten sus errores, mi niña. Confía en quienes piden perdón cuando se equivocan. Confía en quienes te abrazan cuando lloras, no en quienes te juzgan cuando sufres». Las palabras de la anciana cayeron como bálsamo sobre las heridas invisibles que las gemelas habían estado cargando. Por primera vez en 2 años, se sentían comprendidas, no juzgadas.
perdonadas, no condenadas. El abrazo que siguió fue tembloroso pero real. 3 generaciones de mujeres de la familia Llorente se fundieron en un momento de perdón mutuo que parecía sanar no solo el presente, sino también el pasado y el futuro. Ricardo observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas, sintiendo que por fin, después de 2 años de invierno emocional, la primavera comenzaba a florecer en su familia destrozada. La muñeca de Toledo permanecía sobre la lápida, sus ojos de vidrio reflejando el cielo cambiante, como si finalmente hubiera encontrado su lugar en el mundo, guardando los secretos de una madre que había amado hasta el último segundo de su vida, y protegiendo el futuro de una familia que estaba aprendiendo a sanar junta. 3 meses después de aquella mañana transformadora en la Almudena, la vida en la mansión de Salamanca había cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. Las habitaciones que antes resonaban con silencios pesados y secretos tóxicos, ahora vibraban con voces, risas y hasta discusiones normales entre padre e hijas. Lucía había dejado de ser simplemente una empleada doméstica para convertirse en el corazón emocional de una familia que estaba aprendiendo a latir al unísono después de años de arritmia. La escuela privada Santa María del Rosario, donde Isabel e Isidora cursaban su 3er año de primaria, había organizado una presentación especial para celebrar el Día de la Familia. Era un evento tradicional donde los niños solían recitar poemas sobre el amor maternal, cantar canciones folclóricas españolas y representar pequeñas obras de teatro sobre la importancia de los lazos familiares. Pero cuando llegó el turno de las gemelas Llorente, algo completamente inesperado sucedió. En lugar de seguir el programa establecido, Isabel e Isidora subieron al pequeño escenario del salón de actos tomadas de la mano, vestidas con sus uniformes de gala azul marino, y se dirigieron al micrófono con una determinación que sorprendió tanto a maestros como a padres. «Buenos días», dijo Isabel con una voz clara que resonó por todo el salón repleto de familias. «Nosotras no vamos a recitar un poema bonito sobre madres perfectas. Queremos contaros nuestra historia real». Un murmullo de curiosidad y ligera inquietud recorrió la audiencia. Los padres se miraron entre sí, preguntándose qué podían estar planeando aquellas niñas que ya tenían cierta reputación de ser complicadas. Isidora tomó el micrófono, y con una madurez que contrastaba dramáticamente con sus 8 años continuó. «Durante mucho tiempo, pensamos que la muerte de nuestra mamá era culpa nuestra. Creíamos que porque tuvimos una pelea con ella la noche del accidente, nosotras habíamos causado su muerte». El silencio en el salón se volvió absoluto. Algunos padres llevaron las manos a sus bocas, otros intercambiaron miradas de shock, y varios maestros se acercaron discretamente al borde del escenario, preparados para intervenir si fuera necesario. Ricardo, sentado en la tercera fila junto a Lucía, sintió que su corazón se aceleraba hasta el punto del dolor físico. No tenía idea de que sus hijas habían planeado aquello, y una parte de él quería subir al escenario para protegerlas de la exposición pública, pero Lucía le puso una mano firme sobre el brazo, transmitiéndole silenciosamente que confiara en la sabiduría de las niñas. Isabel retomó la palabra. «Pero Lucía nos enseñó algo muy importante. Nos enseñó que el amor duele a veces. Sí, pero no amar duele muchísimo más, que esconder el dolor no lo hace desaparecer, solo lo convierte en veneno que nos enferma por dentro». Las palabras de una niña de 8 años resonaron en el corazón de cada adulto presente con la fuerza de una revelación universal. Algunas madres comenzaron a llorar discretamente, recordando sus propios momentos de culpa y dolor familiar que habían mantenido en secreto durante años. Isidora continuó con voz firme. «También aprendimos que la familia no es solo quien comparte tu sangre. La familia es quien elige quedarse contigo cuando todo se vuelve difícil, quien te abraza cuando lloras, quien te dice la verdad incluso cuando duele, quien no te juzga por tus errores, sino que te ayuda a aprender de ellos». El aplauso que comenzó fue tímido al principio, pero creció gradualmente hasta convertirse en una ovación que hizo temblar las ventanas del salón de actos. Padres, maestros y estudiantes se pusieron de pie, no solo aplaudiendo a 2 niñas valientes, sino reconociendo sus propias historias de dolor silencioso en aquellas palabras. Cuando Isabel e Isidora bajaron del escenario, corrieron directamente hacia Lucía, ignorando por completo a su padre.
se lanzaron a sus brazos con una desesperación que hablaba de años de hambre emocional finalmente saciada. Era una imagen que quedó grabada en la retina de todos los presentes. Dos niñas eligiendo públicamente a la mujer que había sanado su corazón roto. Ricardo observó la escena con una mezcla compleja de dolor y gratitud. Dolía reconocer que otra persona había conseguido llegar al corazón de sus hijas de una manera que él no había logrado en 2 años. Pero por encima del orgullo herido, sentía una gratitud inmensa hacia la mujer que había salvado a su familia del abismo emocional en el que estaban cayendo. Aquella noche, en la intimidad del salón familiar de la mansión, Ricardo se acercó a Lucía mientras ella ayudaba a las gemelas con sus deberes de matemáticas. Los números y ecuaciones parecían triviales comparados con las lecciones de vida que aquella mujer había enseñado. «Salvaste nuestra familia, Lucía», dijo con una voz cargada de emoción sincera. «No sé qué habría pasado con nosotros si no hubieras aparecido en nuestra puerta aquella noche». Lucía levantó la vista de los cuadernos de ejercicios y sonrió con esa serenidad que la caracterizaba. «No, Ricardo. Vosotros salvasteis vuestra familia. Yo solo os mostré el camino que ya estaba ahí. El amor nunca se había ido de esta casa. Simplemente estaba escondido bajo capas de dolor y malentendidos». Las gemelas, que habían estado fingiendo concentrarse en sus divisiones, se acurrucaron en el regazo de Lucía como 2 gatitos buscando calor. Era un gesto tan natural y espontáneo que parecía que siempre hubiera sido así. Isabel levantó la cabeza y murmuró soñolienta: «Lucía, nunca te vas a ir de nuestra casa, ¿verdad? Nunca nos vas a dejar como se fue mamá». La pregunta infantil contenía todo el terror al abandono que 2 niñas traumatizadas podían concentrar en unas pocas palabras. Lucía acarició suavemente los cabellos rubio oscuros de la niña y respondió con una firmeza que no admitía dudas: «Una familia que se elige a sí misma es más fuerte que una que solo existe por casualidad, mi niña, y nosotros nos hemos elegido unos a otros. Eso es para siempre». Esa noche, mientras las gemelas dormían profundamente por primera vez en 2 años sin pesadillas sobre accidentes de tráfico ni madres enfadadas, Ricardo se acercó a la ventana de su despacho que daba al jardín trasero. Allí, entre los rosales que Elena había plantado antes de morir, vio una luz tenue que no había estado allí en años. Era Lucía, sentada en el banco de hierro forjado donde Elena solía leer por las tardes, sosteniendo una taza de té y contemplando las estrellas que brillaban sobre Madrid. No había dolor en su postura, ni tristeza en su silencio, solo paz. La clase de paz que viene cuando se sabe que se está exactamente donde se debe estar. La herida de la muerte de Elena nunca se cerraría completamente. Cicatrices así no desaparecen jamás, pero había comenzado a sanar, transformándose de una fuente de veneno en una fuente de sabiduría. Y en el proceso, una familia rota había aprendido que a veces las personas más importantes en nuestras vidas no son aquellas con las que compartimos sangre, sino aquellas que eligen quedarse cuando todos los demás se van. El hogar en Salamanca volvía a ecoar con música, conversaciones y esa hermosa imperfección que caracteriza a las familias reales. La muñeca antigua de Toledo descansaba para siempre junto a Elena en la almudena, guardando silencio, y en su lugar, la casa se llenaba de voces vivas, risas auténticas y el sonido inconfundible de una familia que había aprendido que amar duele, pero que no amar duele infinitamente más. Al final de esta historia que nos ha partido el alma, nos queda una lección que trasciende las fronteras del dolor y toca lo más profundo de la condición humana. La familia no siempre es la que nos da la sangre, sino la que elige quedarse cuando todo se desmorona. Lucía no solo salvó a Isabel e Isidora de una culpa tóxica que las estaba matando lentamente, les enseñó que el amor verdadero no huye ante las heridas, sino que las abraza hasta sanarlas. ¿Habrías tenido tú la paciencia de quedarte cuando 17 personas antes que tú huyeron despavoridas? ¿Habrías tenido el valor de abrir el corazón de 2 niñas que habían convertido su dolor en una fortaleza impenetrable? Pero quizás la reflexión más profunda que nos deja esta historia es sobre el perdón. Isabel e Isidora vivieron 2 años en el infierno de una culpa que nunca les perteneció, castigándose por una tragedia que fue solo eso, una tragedia. ¿Cuántas veces nosotros, como adultos,
Cargamos culpas que no son nuestras. ¿Cuántas veces permitimos que el dolor del pasado envenene nuestro presente? La muerte de Elena fue un accidente cruel del destino, pero la verdadera tragedia habría sido que sus hijas crecieran odiándose por algo que jamás causaron. Al final, el amor de una madre trasciende incluso la muerte. Elena no salió de casa con ira aquella noche. Salió con amor, amor suficiente para comprar helado y sanar los corazones de sus pequeñas, aunque el destino tenía otros planes. Esta historia nos recuerda que los milagros existen, pero vienen disfrazados de personas comunes que eligen hacer cosas extraordinarias. Si te ha emocionado tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para sanar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo nos has acompañado en esta montaña rusa de emociones?